Luis. Sí, hoy estamos en directo. Vale, pues empezamos. Empezamos. Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Covadonga Fernández, soy la directora del Observatorio Blockchain y os quiero dar la bienvenida a la primera edición del foro Periodismo, Comunicación e Industrias Culturales y Creativas en Blockchain. Este es un foro organizado por el Observatorio Blockchain y por SACCHE, que es la plataforma de tokenización de eventos creada por Luis Martínez, que también nos acompañará hoy durante el evento. De hecho, él moderará algunas mesas del encuentro. En primer lugar, os quiero dar las gracias a todos los ponentes que habéis aceptado el reto de estar hoy aquí y muy especialmente a nuestro patrocinador principal, a Tutelus, cuyo CEO, Miguel Caballero, es uno de los pioneros de la tokenización en España. También quiero agradecer a Carol Lago de Grant Thornton por haber invertido de manera privada en el evento, a Edwin Mata de la plataforma Bricken y a la compañía de NFTs Nova. A todos ellos muchísimas gracias por patrocinar nuestro evento, porque gracias a vuestra generosidad hoy inauguramos una nueva era en la organización de los eventos. Una era donde los ponentes van a ser remunerados en función de los ingresos obtenidos, de manera directa y descentralizada, porque la producción de este evento está gobernada por contratos inteligentes. El evento, os cuento un poco, está dividido en 5 bloques de 35 minutos cada uno, donde, entre otras cuestiones, abordaremos la irrupción de blockchain en el periodismo, en la comunicación, en el marketing, en la publicidad, también en las causas sociales y medioambientales, y también abordaremos, como no, la tokenización de las industrias culturales y creativas y el futuro de los eventos en vivo con blockchain. Así que, bueno, sin más dilación, voy a dar paso al primer bloque, que lleva por título Blockchain, Periodismo, Algoritmos y Redes Sociales. En este panel nos acompañan José María Herranz, que es profesor de periodismo en la Facultad de Castilla-La Mancha. Está también con nosotros Gorka Palacio, catedrático de periodismo en la Universidad del País Vasco. También nos acompaña Fernando Quirós, que es periodista en Cointelegraph, y Julián Rendón, que es director del periódico construido en la blockchain de Public Post 2020. Si os parece, vamos a seguir la orden de intervención, lo vamos a hacer en función de vuestros apellidos, por orden alfabético, así que empezaría Herranz, continuaría Palacio, luego Quirós y luego Rendón. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué cualidad de blockchain destacaríais vosotros por encima de todos para el ejercicio de la profesión periodística? Bueno, los primeros 10 segundos es para agradecerte, Covadonga, y al observatorio el poder participar en este evento, y como el tiempo es muy justo, pues vamos a centrarnos, ¿no? Yo la principal cualidad que veo que sería interesante para el periodista es la seguridad sobre la fuente del contenido. Al final sabemos exactamente quién es el que produce la información y también sabemos hacia dónde va. Otro de los elementos, además de esa seguridad sobre la fuente, es el del lector, ¿no? ¿Quién nos está leyendo? ¿Quién nos está siguiendo? ¿Quién nos está, de alguna manera, dando ese feedback? Fijaros que estamos en un momento en el cual el concepto de fuente está ganando cada vez más atención. Estamos hablando de que los periodistas nos estamos convirtiendo en verificadores de todas esas informaciones, desinformación, noticias falsas. Tenemos las empresas o las plataformas como Neutral o Maldita, ¿no? Yo creo que con blockchain vamos a conseguir que esa seguridad en la fuente sea mucho más real y mucho más accesible, y también para el propio lector que nos siga. Pues muchísimas gracias, José María. Gorka, por favor. ¿Gorka? Bueno, Fernando, por favor. Sí, ahora se me oye, ¿no? Sí. Ah, sí. Sobre esta cuestión de esa cualidad destacada de blockchain, yo diría que por una parte es muy atractiva, ante todo por la fiabilidad que ya hemos comentado, pero también la perdurabilidad de lo escrito. Es decir, pensemos que después de años y años estando dentro de organizaciones autónomas descentralizadas, ese contenido va a quedar para que nuestros nietos puedan ver lo que escribimos hace X años. Eso es también un punto a favor muy importante. Por otro lado, la posibilidad de tomar parte en un proyecto colectivo, comunitario, que hace un reparto algorítmico equitativo de lo que se consigue con publicidad. Y además tienes la opción de minar y de poner tus servicios, tu computación, lo que tengas en casa, en los ordenadores para minar o para ser parte de esa red,
para que tú puedas participar en ese proyecto. Es otra cosa muy importante porque hasta ahora, pues bueno, pues con los medios de comunicación basados en empresas no lo hemos visto. Y también, y esto los alumnos nos lo dicen constantemente, el trabajar con medios de comunicación en blockchain nos hace pulir los trabajos, posibilita el versionado sin perder dinero, además de lo que vamos publicando en las diferentes versiones que hacemos de nuestros trabajos. Y eso es bastante importante. Es un medio de comunicación, por lo tanto, descentralizado, artículos bajo una blockchain pública. Es verdad que aparecerán también blockchains federadas y privadas, pero yo creo que el gran triunfo va a ser de las blockchain públicas, como lo estamos viendo en casi todos los entornos de criptomonedas que se dan hoy en día, y hablaremos también de Public, cómo no. Muchas gracias, Luca. Fernando, por favor. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que cuando leí esta pregunta se me venían muchas cosas a la cabeza y sí, obviamente uno empieza a analizar el potencial que tiene blockchain para los derechos de propiedad intelectual, para combatir las fake news, pero me parece que todavía queda un largo camino para recorrer. Creo que todavía en estos dos aspectos hay algunos cabos sueltos, sobre todo creo que para el combate de las fake news todavía le falta un camino por recorrer a blockchain. Creo que hay bastante controversias con los fact-checkers que existen ahora por cuestiones políticas, de censura, manejo de la información de grandes corporaciones, y creo que en ese sentido a blockchain le falta un camino largo por recorrer todavía. Me atrevería a decir, después de analizar varios puntos, que creo que donde está más consolidado el tema de blockchain para el periodismo es en lo que tiene que ver con pagos, cobros y obviamente el uso de las criptomonedas, ya que permite que el trabajo del periodista no se limite solamente a un modelo publicitario, a una corporación o a una empresa, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Fernando. Julián, por favor. Covadonga, muchas gracias por la invitación. Periodísticamente hablando, yo creo que el gran beneficio, la gran cualidad que podría tener o ya está teniendo la blockchain en beneficio para el gremio de los periodistas se centra en tres aspectos especialmente. Uno de ellos hace referencia a la transparencia. Cuando hoy en día o en el pasado tú escribías en un periódico, hacías periodismo en televisión, no quería decir pues que no se podía hacer periodismo de manera transparente. Lo que pasa es que muchas veces esas fuentes no se podían conocer o muchas veces la información a veces se ocultaba o se desaparecía en el tiempo. Con la blockchain, como lo decía hace un instante Gorka, con la blockchain esto puede perdurar en el tiempo de generación en generación, puede servir como datos históricos muy interesantes. Eso por un lado. Segundo, es una lucha frontal contra las fake news. Eso funcionaría o aplicaría el tema de las fake news siempre y cuando un canal de periodismo tenga unas reglas claras para combatir las fake news. Es decir, si alguien en una blockchain se atreve a escribir una noticia falsa, creo que lo pensaría 2 veces antes de hacerlo. Por lo tanto, eso permitiría tener un autocontrol a los mismos creadores, a los mismos periodistas, para que no escriban fake news. Es decir, en la blockchain se pueden escribir fake news, pero sería muy riesgoso para un periodista, diría yo, que escriba una fake news dentro de la blockchain. Y tercero, la posibilidad de ganar por el contenido que se genere. Si el contenido que se genera es un contenido de valor, por supuesto, el periodista va a tener beneficios, solo que los beneficios no van a ser con monedas tradicionales, sino con tokens o con criptomonedas. Ahora, el camino largo por recorrer es que esos tokens, esa cantidad de tokens que están naciendo, tengan valor y sean de usabilidad para los mismos periodistas, porque hoy en día son muy pocos los beneficios que se están viendo para cada uno de los profesionales del gremio. Muchas gracias, Julián. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta. ¿Vosotros os imagináis, por ejemplo, que con blockchain en un futuro un modelo de periodismo en el que el periodista pueda ser remunerado directamente cada vez que un lector hace clic y lee su artículo en un ordenador, en un móvil, en donde sea, en cualquier aparato? ¿Os visualizáis un periodismo así con blockchain? José María. Bueno, yo aquí habría que hablar un poquito del modelo de negocio, ¿no? Es decir, sí que ha habido intentos ya de alguna manera de remunerar al periodista o remunerar el artículo
determinado que se consume, es decir, la plataforma, por ejemplo, Blend, la plataforma holandesa que desde el 2014 lleva trabajando en esto, ¿no? En los micropagos sobre piezas que tú lees de medios de comunicación a nivel internacional. La llamaron, de hecho, el iTunes, ¿no? del periodismo, el Spotify, ese modelo de micropagos sobre lo que se consume. Es decir, es un modelo que en el ámbito periodístico no ha funcionado. No sé por qué, porque bueno, también hay que ver un poco el modelo de consumo de la gente, ¿no? Que las personas normalmente consumimos un medio de comunicación, los que no somos periodistas, los que somos periodistas consumimos de todo, yo creo, pero las personas en general consumen un medio de comunicación, compran un periódico, escuchan una radio, escuchan... Por lo tanto, ir hacia un modelo de negocio en este sentido, yo lo veo de momento complicado, ¿no? Vale. Gorka, por favor. Sí, bueno, yo estaba visualizando las tres grandes épocas que hemos tenido en el periodismo, porque en la tercera ya hemos entrado con el periodismo en blockchain. Una es la típica, vamos a llamarla la era de YouTube, en la que, bueno, pues el dinero que consigue Google en publicidad lo va a repartir entre X autores, creadores de contenido que ponen contenido popular en YouTube, pero por supuesto, pues bueno, eso es lo mínimo, ¿no? Lo que se paga. YouTube gana muchísimo más dinero con... Es decir, el repartir ese dinero no es totalmente democrático y es el típico de los medios de comunicación basados en empresas que teníamos en la época del periodismo de papel, por decirlo así. La segunda época, yo creo que ha podido ser esta del crowdfunding y del tip, de la propina que se da vía Patreon, vía Kickstarter, es decir, por medio de crowdfunding se han podido conseguir grandes proyectos unitarios, pero también proyectos para los autores, los periodistas que a lo largo del tiempo están haciendo buen periodismo, y eso se ha visto reflejado en el gran éxito que ha tenido Patreon, la plataforma californiana que ha dado a los autores y creadores de industrias culturales una gran opción a salir de la calle y de pedir esos... pero bueno, no deja de ser esa segunda época, la época del bueno, te doy un dinerito y porque lo haces muy bien. Y luego tenemos, yo creo que esta ya tercera que hemos entrado, la tercera época del periodismo en blockchain, que va a cambiar, por supuesto, de aquí a 10 años mucho, y en la que ya la cosa se democratiza más y ya no nos basamos ni en empresas, ni siquiera en esos tips a cambio de nada o a cambio de algo, esperando en conseguir algún invento o alguna historia. Esta es la época de Public, de Twitch, de Yours, de Minds, toda una serie de medios de comunicación. Cada vez hay más, pensemos que son más de 400 las aplicaciones que se están creando, muchas de ellas para periodistas, dentro de simplemente la plataforma de Bitcoin SV, pero lo mismo pasa con Ethereum y con otras plataformas que están creando realmente pues esta tercera gran época del periodismo basado en la remuneración. Por lo tanto, yo creo totalmente en que el futuro va a ser este. Bien, muchísimas gracias, Gorka. Fernando. ¿Sí? Fernando. Perdón, no había puesto el micrófono. Sí. Sí, escuchaba ahí todos los casos que enumeraba Gorka, y sí, concuerdo un poco con él hacia dónde vamos, pero me gustaría hacer hincapié especialmente en dos cosas que para mí son importantes y que pueden ayudar a cambiar el modelo de negocio para los medios y para los periodistas, y que tiene que ver con lo que están haciendo los browsers o los navegadores, sobre todo en los casos como Brave y como Opera, ¿no? Que más allá del tema de la propina, que puede ayudar, por ejemplo, con lo que está haciendo Brave con su propio token BAT, me interesa el tema de que ambos browsers, y también ya están probando otros navegadores con lo mismo, directamente permiten al usuario bloquear la publicidad en Internet.
Entonces, ya no solamente estamos hablando de un modelo que tiene que ver con darle unos pequeños pagos o propinas a los productores de contenidos, sino que estamos hablando ya también de un modelo que apunta a eliminar la publicidad como la conocíamos hasta ahora, ¿sí? A eliminar los banners molestos, a eliminar el ruido en lo que estamos viendo en una página en Internet, y creo que todo eso se va a ir acomodando. Me parece muy interesante que los browsers están aplicando extensiones o add-ons que directamente son criptobilleteras, por lo que también es una señal de a dónde podemos llegar en el futuro para cambiar el modelo de negocio. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Julián, por favor. Muy bien. La blockchain como modelo de periodismo para beneficio de los periodistas hoy en día, pues creo que ese modelo ya está empezando a coger, yo soy un poco más optimista, ese modelo ya está empezando a crecer, a robustecerse. La gran limitación en este momento para nosotros, todos los periodistas del mundo, es que no se conoce ni siquiera el término blockchain. Pocos periodistas conocen ese término, es decir, esto es un tema de nicho que no es malo, pero hace falta que se despliegue más y que se divulgue más a los periodistas. En la medida en que los periodistas de todos los países del mundo empiecen a conocer qué es blockchain y empiecen a conocer sus beneficios, pues ya van a empezar ellos a tener ese tipo de usabilidad, a empezar a utilizar estos canales, como por ejemplo los canales que están brindando la plataforma Public. Public tiene slog.media, que es un canal abierto donde los periodistas se inscriben, empiezan a generar contenido desde cualquier parte del mundo y empiezan a ganar unos tokens a partir de cada una de las vistas que logren en estos artículos. Lo mismo pasa con Post 2020. En Post 2020, por ejemplo, tenemos periodistas de más de 40 países del mundo. Escriben desde Perú, Argentina, Chile, México, Colombia, España, en fin. Tenemos periodistas hasta en Australia hablando de periodismo en español. Entonces, todos ellos ya están ganando o ya se están beneficiando con ganancias con cada uno de sus artículos. La pregunta del millón, lo vuelvo a insistir, es, esas ganancias o esos tokens que están recibiendo, ¿cuándo van a tener valor? ¿En qué medida van a empezar a tener valor? Pues yo considero que van a empezar a tener valor cuando esto se haga un poco más universal, porque es muy poco usado en este momento para las transacciones el tema de la tokenización y por supuesto las criptomonedas. Cuando eso ocurra, creo que el periodista ya va a empezar a ver sus beneficios. Gracias, Julián. Nos vamos con la tercera pregunta. A ver, nos quería plantear si vosotros podéis... ¿hasta qué punto blockchain puede devolver la libertad a los periodistas, ¿no? A todos los periodistas, la libertad que perdimos a raíz de la aparición de Google, ¿no? De no tener que escribir para que Google nos encuentre, ¿no? Escribir unos contenidos que realmente consideramos que son útiles, pues como se hacía, bueno, yo es el periodismo que viví, ¿no? Yo nunca escribía antes para Google, y ahora todos los periodistas, digamos que nos sacrificamos a la hora de escribir para que Google nos encuentre, porque es que además las empresas, si no, donde tú trabajas te penalizan, ¿no? Porque no hacen clic en tu artículo que has escrito. Entonces, os quería preguntar hasta qué punto blockchain puede tener la capacidad de devolver a los periodistas esa libertad, de escribir para que sin necesidad de que Google te encuentre. Bueno, si empiezo yo, vale. No sé si hemos perdido la libertad. Yo creo que son las audiencias las que un poco lastran esa libertad, ¿no? Es decir, yo muchas veces les pregunto a mis alumnos cuántas veces pasan de la segunda página de Google y prácticamente casi nadie pasa de la segunda página de Google, de la primera página de Google. Por lo tanto, ahí ya tenemos algo que está completamente perdido. Entonces, ¿tenemos que escribir para la primera página de Google? Probablemente a lo mejor no. Yo creo que es más un elemento de nicho, ¿no? Que comentaban también, un nicho de audiencia. Es decir, nosotros ahora mismo a lo mejor no estamos en la tendencia, que es lo que vamos viendo todos, ¿no? En nuestras redes sociales. ¿Qué es tendencia? ¿De qué se está hablando en Twitter? ¿Qué se está hablando en otras redes sociales? Tiene que ir un poco más hacia qué es lo que me interesa, ¿no? Y si realmente somos interesantes, al final vamos a encontrar esa audiencia y vamos a conseguir esa relación, ¿no? Que no va a pasar por Google. Es decir, yo creo que Google está bien para ciertas cosas, pero no todo tiene que pasar por Google, ¿no? Y ahí es donde está la clave. Vale, muchísimas gracias. Por favor, Gorka.
Sí, bueno, respecto a esto, mira, yo creo que está claro que los motores de búsqueda son los que atraen una cantidad de tráfico ingente. Las estadísticas, ahora mismo estaba consultando a día de hoy, Google con el buscador están dando sobre los 5.700 millones de búsquedas en un día. Y YouTube en vídeos de un día prácticamente es la misma cantidad, 5.600 y pico millones de vídeos que se van a ver hoy en día. En la época de blockchain todavía seguiremos durante muchos años intentando que nuestros contenidos aparezcan en Google, que los motores de búsqueda nos sirvan precisamente para extender ese contenido en las redes sociales y en todas partes. Pero bueno, está claro también que poco a poco están apareciendo otras formas de búsqueda. DuckDuckGo ha tenido una incidencia muy grande este último mes, está subiendo muy rápido, precisamente por la privacidad, es decir, DuckDuckGo en Linux nosotros siempre utilizamos DuckDuckGo. Y la verdad es que el periodista que quiera tener cierta privacidad y usar un motor de búsqueda de este tipo, yo creo que lo va a seguir utilizando. Con el nuevo periodismo también, el periodismo de blockchain también va a tener sus motores de búsqueda, y para poder hacer inspección de los contenidos que se han hecho durante muchos años en esa blockchain, vamos a seguir utilizando cada uno de los motores de búsqueda que se están implementando ya en las diferentes blockchain. Ahí tenemos también a Blockchain y otros motores que están teniendo una aceptación muy grande y que son importantes para averiguar los contenidos anteriores, qué es lo que se está poniendo en blockchain, y entonces pues tendremos que tenerlo en cuenta. Los motores de búsqueda no se van a ir tan fácil, estaremos atentos a las visualizaciones y vamos a querer más visualizaciones, precisamente incidiendo en cada vez más otro tipo de motores de búsqueda, como lo estamos viendo últimamente. Muchas gracias, Gorka. Fernando, por favor. Bien, bueno, recién escuchaba hablar sobre los buscadores y el tema de la libertad. Y sí, yo creo que en algún punto hemos llegado a tener cierta pérdida de libertad con el modelo de negocio que se ha armado gracias a el cuasi monopolio de algunas corporaciones, ¿no? Google, Facebook, Twitter, Amazon, un poco manejan prácticamente la distribución de la información a nivel mundial. Esto tiene varios peligros y creo que lo hemos vivido sobre todo en el último año, por el tema de la censura, de la autocensura, porque escribir para Google significa de alguna forma que los medios o los periodistas se tienen que autocensurar, y después también la censura. Hemos visto este año, uno podrá estar de acuerdo o no con determinadas temáticas, pero ha habido casos de censura en redes sociales y en Google bastante fuertes en lo que tiene que ver con cuestiones políticas, en lo que tiene que ver con la pandemia, o sea, con cuestiones de medicina, y lo que es peor es que vemos que se han formado estructuras donde interactúa Google, Facebook con estos famosos fact-checkers que a su vez tienen contactos políticos. Entonces yo creo que acá hay un poco de esperanza con las tecnologías descentralizadas y con blockchain para desprenderse de estos enormes aparatos que lo único que hacen es monopolizar la distribución de la información. Entonces desde ese punto de vista creo que hay una esperanza. Como recién nombraban ahí, no es lo mismo hoy en día buscar información en Google estando logueados en Chrome que buscar información en DuckDuckGo estando con Brave. De hecho, los resultados van a ser totalmente diferentes para cada persona que haga la búsqueda. Por ende, ese modelo de negocio basado en cantidad de tráfico, en cantidad de visitas, en cantidad de gente que nos sigue, creo que ha quedado un poco obsoleto, pero sigue siendo el modelo que emplea, por ejemplo, Google todavía. Entonces creo que blockchain nos va a permitir tener quizás muchos nichos, pero nos va a dar un poco más de libertad como usuarios o productores de contenidos para que la información se distribuya de otra manera. Muchas gracias, Julián. Yo voy a ser un poco más abogado del diablo. Creo que el gran error de Google es ser privado, pero donde Google fuera una fundación sin ánimo de lucro, creo que cumpliría una función social más importante y menos centralizada, que es lo que en esencia estamos cuestionando en gran magnitud desde diferentes sectores. Pero no podemos decir es que
a ver, ¿cuándo podremos recuperar nuestra libertad? Porque en esencia creo que Google no nos ha hecho perder nuestra libertad. Lo que pasa es que Google actualmente nos está dando la posibilidad de que si tú escribes un artículo periodístico, tienes que tener una serie, más que de requisitos, tienes que cumplir unos objetivos de valor, de generación de valor, para que puedas rankear dentro de esos algoritmos que el mismo Google está teniendo. Pero si tú no escribes nada de valor, si no generas un contenido que no aprecia tu audiencia, no aprecian tus nichos, pues ¿para qué mostrarlo si hay tanta información en el mundo? Entonces yo creo que hay que buscar la posibilidad, y es que los periodistas conozcan un poco más, incluso de formación SEO, para que ellos sepan cómo beneficiarse de todo esto que nos brindan no solo Google, sino el resto de buscadores, porque hay más buscadores en el mundo. Obviamente Google es el primero, pero ¿cómo poder lograr que el periodista se beneficie de todos de esas usabilidades que le puede dar el mismo Google para que su contenido aparezca en la primera página de cada uno de esos buscadores, no solo de Google, del resto? Muchas gracias, Julián. Luis. Hola. Luis. No sé si ¿Sí? tenemos... ¿Sí? Luis. Aquí estoy, dime, Kobe. Perdona, ¿tenemos preguntas por ahí alguna? Tenemos una pregunta por aquí. Les pasamos. Nos preguntan, ¿qué opinan los panelistas de los micropagos para el periodismo? ¿Cómo van a funcionar estos micropagos o qué visibilidad tienen para su implicación en el periodismo? Pues nada, puedes empezar, José María, siguiendo la rueda. Sí, bueno, lo he comentado antes, ¿no? El modelo de negocio del micropago en el periodismo ahora mismo no ha funcionado del todo bien. Probablemente para periodistas freelance, pues sí pueda funcionar, pero ahora mismo a lo que es a nivel de medios de comunicación, grandes medios de comunicación, la experiencia que tiene Blend, que es una de las plataformas que ha utilizado esto, el micropago por el consumo, pues ahora mismo no ha funcionado muy bien. Yo, desde mi punto de vista periodístico, como periodista, yo lo veo interesante porque ya digo que el perfil que tenemos los periodistas es de consumir de distintos lugares, pero el perfil del ciudadano normal no es de consumir de todos lados, ¿no? Es decir, es más de consumo más habitual. Entonces, por ahí es por donde realmente puede haber un problema. Sí, por favor, Gorka, ¿tú qué opinas? Yo lo que opino, pues es que en estos momentos tenemos unas tecnologías muy buenas que tenemos que aprovechar. Covadonga, tú conoces bien a Ray Charles, este gran desarrollador que hizo Money Button y George, etcétera, con el que estuvimos en Londres hablando, y realmente te das cuenta de la importancia que tiene el que Money Button, por medio de un email, tú puedes recibir en cualquier parte, lo puedes insertar de tu contenido, escribas en Public, escribas en Twitch, escribas en Yours, en cualquier... y automáticamente alguien ya te está pagando, te está dando micropago. Nosotros lo estamos utilizando, funciona muy bien. Es el futuro y además es un pago que se realiza al momento. Aquí no hay intermediarios, no hay bancos, es un pago atómico, por decirlo así, simple además, y simplemente teniendo tu propio email, ¿no? Entonces, pensamos que estas aplicaciones aparecerán en otras blockchains e incluso va a haber posibilidad de poder incorporar estas tecnologías, unirlas de alguna forma, y yo estoy convencido que en el futuro así será. Es verdad, como habéis dicho, que estamos en el inicio de esta revolución y que estamos hablando de aquí a varios años, ¿eh? Muchas gracias, Gorka. Fernando. Bien, yo creo también que todavía nos queda algo de camino por recorrer. Me parece que hay algunas experiencias bastante interesantes con el tema de micropagos que van desde canales como Telegram, donde ya se puede empezar a aplicar. Creo que el tema de la mensajería instantánea con los pagos es algo que ya se está probando en distintos países y que por ese lado creo que vamos a ver varios ejemplos, pero también lo que tiene que ver con redes sociales. Si bien hay casos como Steemit, por ejemplo, que todavía no han tenido mucho éxito, pero sí de alguna manera premian la calidad del contenido.
Y creo que hay que estar atentos también a lo que puede pasar con Taringa, ¿no? Taringa, que fue una comunidad muy grande de producción de contenidos que en su momento implementó los pagos con Bitcoin a los mejores contenidos cuando Bitcoin todavía no era el boom. Y ahora, bueno, hace cosa de un año, 2 años, un año creo, Taringa fue comprado nada menos que por IO Labs, una de las empresas de desarrollo blockchain más importantes del mundo. Así que creo que no es un dato menor y sobre todo con la comunidad que tienen, ¿no? Con la cantidad de comunidad. Creo que son casos para tener en cuenta con lo que puede ocurrir. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Julián, por favor. Bueno, si estamos hablando de micropagos con moneda fiat, como por ejemplo dólar o como el mismo euro, creo que en este momento eso es difícil que funcione. O sea, es difícil uno casi que convencer a un usuario para que eh, por medio de de su propia billetera pague por cada uno de los contenidos. Creo que son pocos los medios de comunicación que han logrado que eso funcione. La gran muestra es el New York Times, que es uno de los medios que más está trabajando en ese sentido y le está yendo muy bien, pero son medios muy fuertes. Pero, ¿qué se dice de los medios pequeños? Esos medios pequeños es difícil que se hagan sostenibles en ese sentido. Entonces, en este momento hay mucha incertidumbre porque los micropagos ya están funcionando en diferentes plataformas. Micropagos existen. Tú, cada vez que le generas una vista a un artículo, a un video o a un podcast, qué sé yo, perdón, tú ya le estás generando esa vista y ya le estás generando un micropago sin necesidad de que tú saques de una billetera para pagarlo. Simplemente la plataforma ya tiene unos tokens y estás beneficiando al creador. Los micropagos ya están funcionando. Yo creo que la cuestión no es esa. La cuestión es cuándo esos micropagos van a tener un beneficio para los que administran la plataforma, para los mismos creadores y, ¿por qué no?, para los mismos lectores. Cuando eso ocurra, creo que ya podemos hablar de que podrían estar funcionando y podría hacerse realidad el verdadero funcionamiento de los micropagos en las diferentes plataformas. Muchas gracias, Julián. Pues bueno, yo creo que hemos terminado con la mesa esta. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Bueno, y antes de terminar, sí que quería hacer unos pequeños titulares, ¿no?, con todo lo que habéis dicho, que ha sido muy interesante, la verdad. Sobre todo, destacar, ¿no?, con respecto a otros eventos que se hacían anteriormente sobre periodismo en blockchain, bueno, pues es ratificar que, bueno, que estamos ya en una, como dice Gorka, ¿no?, en una tercera etapa del periodismo, la etapa del periodismo en blockchain, ¿no? Eso ninguno lo ha puesto en duda, que estamos ya en la época del periodismo en blockchain. Sobre todo, bueno, en ratificar también por parte de todos la importancia de este nuevo periodismo por todo lo que aporta en transparencia, como certificación de una realidad, también cómo puede ayudar a erradicar las noticias falsas. Luego también es importante también lo que ha dicho Fernando, el papel tan relevante que están jugando los navegadores, ¿no? Que nos están trayendo una nueva fórmula de consumir contenidos periodísticos, ¿no?, y de relacionarnos con la publicidad. Y bueno, sobre todo, lo que más me ha gustado de esta mesa, bueno, y en esta ocasión ha sido como la certificación por parte de todos, ¿no?, de que el periodismo en blockchain ya es un hecho, es una realidad, y que estamos ya en la época del periodismo en blockchain. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestras aportaciones, y que me ha resultado tremendamente interesante. Gracias.